El salón de fiestas familiar estaba decorado con excesiva elegancia. Globos dorados, arreglos florales caros, una mesa de postres que parecía sacada de una revista. Era el 60º cumpleaños de Doña Beatriz, la matriarca de la familia Torres, y todos los familiares estaban invitados, todos menos una persona. Juliana miró las fotos de Instagram de su prima y sintió una punzada familiar en el pecho. Estaban todos allí. Su madre, su padre, sus hermanos, tíos, primos, sonrisas amplias, copas alzadas, abrazos cálidos. Una familia feliz y unida. Una familia a la que ya no pertenecía. No siempre había sido así. 3 años atrás, Juliana era la hija ejemplar, la sobrina querida, la prima que todos admiraban. Licenciada en Administración de Empresas, trabajaba en una empresa prestigiosa y salía con un joven de buena familia, como solía recalcar su madre. Su vida seguía el guión establecido, el camino previsto. Luego quedó embarazada. Lucas, su novio desde hacía 4 años, palideció cuando ella se lo contó. ¿Estás segura?, fue su primera pregunta. ¿Es mío? La segunda. Juliana sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 4 años juntos, planes de matrimonio discutidos vagamente, y él cuestionaba su fidelidad. «Claro que es tuyo, Lucas. ¿Cómo puedes preguntar eso?». Se pasó las manos por el pelo, con el rostro desencajado por el pánico. «Juliana, yo no estoy listo para ser padre. Estoy construyendo mi carrera, nunca hemos tenido una conversación seria al respecto. Yo tampoco lo planeé, pero ocurrió. Y ahora tenemos que decidir juntos qué hacer». Lucas se levantó y agarró sus llaves. «Necesito pensar, necesito tiempo». Se fue de su apartamento y nunca regresó. Bloqueó sus números, sus redes sociales y desapareció como el humo. Juliana se enteró después, por conocidos en común, de que Lucas se había mudado a otra ciudad. Simplemente huyó de su responsabilidad, dejándola sola con un embarazo no planeado y el corazón roto. La reacción de su familia fue aún peor. Juliana eligió un almuerzo dominical para contar su historia. Toda la familia estaba reunida en casa de sus padres, una tradición sagrada de la familia Torres. Su padre presidía la mesa, su madre comandaba la cocina y sus 2 hermanos mayores charlaban de negocios. Era la escena perfecta de una familia tradicional. «Mamá, papá, necesito decirles algo», comenzó Juliana con la voz ligeramente temblorosa. Su madre, Claudia, la miró expectante. «¿Por fin fijaron fecha para la boda?». «No, es que Lucas y yo rompimos». «¿Se separaron?», preguntó su padre Roberto frunciendo el ceño. «¿Por qué? Era un buen chico». Juliana respiró hondo. «Estoy embarazada, y cuando se lo dije, Lucas me abandonó». El silencio que siguió fue denso, sofocante. Juliana vio cómo el rostro de su madre palidecía, vio cómo la mandíbula de su padre se apretaba, vio a sus hermanos intercambiar miradas incómodas. «¿Estás embarazada?», repitió Claudia, como si no pudiera creer lo que oía. «¿Y soltera?». «No por elección propia, mamá. Lucas me abandonó cuando...». «¡Esto es absurdo!». Roberto golpeó la mesa con la mano, haciendo tintinear los platos. «¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? Mi hija, embarazada y abandonada, como cualquier otra». Las palabras me hirieron profundamente. «Papá, yo...». «¿Sabes la vergüenza que esto le traerá a nuestra familia?», preguntó Claudia con gesto dramático. «¿Qué le vamos a decir a la gente? ¿A nuestra familia? Mi hija, madre soltera, abandonada». Diego, el hermano mayor, intervino. «Tienes que tranquilizarte. Juliana se equivocó, pero es de la familia». «¿Un error?». Claudia prácticamente escupió la palabra. «Esto es más que un error, Diego. Es una vergüenza. Pensar que crié a mi hija con tanto cariño, con tanta educación, solo para que terminara así». Juliana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Mamá, necesito apoyo. Sé que no es la situación ideal, pero...». «¿Apoyo?», rió Roberto con amargura.
¿Quieres que apoyemos tu irresponsabilidad? ¿Que finjas que todo está bien mientras todo el pueblo habla de la hija embarazada de los Torres? Papá, no lo hice a propósito. Pero lo hiciste, ¿verdad? Se levantó señalándola con el dedo. Te acostaste con ese tipo sin estar casada, sin protección. ¿Y ahora quieres que limpiemos tu desastre? Fernando, el hermano del medio, finalmente habló. Papá tiene razón, Yu. Tienes que entender que esto nos afecta a todos. Mi matrimonio, la reputación de Diego en la empresa, el negocio de papá. No pensaste en nadie más que en ti mismo. Juliana miró alrededor de la mesa, buscando un rostro amable, una mirada comprensiva, pero solo encontró juicio, desaprobación, vergüenza. Incluso su abuela, que siempre la había tratado con cariño, apartó la mirada. Creo que es mejor que te vayas, dijo Claudia con voz gélida. Vuelve cuando tengas una solución a este problema. Quizás un aborto discreto, quizás dar al niño en adopción. Pero no regreses a esta casa cargando con la vergüenza de ser madre soltera. ¿Me estás echando? Juliana no lo podía creer. Soy tu hija. Eras mi hija, corrigió Roberto. La Juliana que conocíamos no se habría metido en esta situación. Juliana salió de esa casa con el corazón roto. Condujo durante horas sin rumbo, llorando hasta que se le acabaron las lágrimas. Cuando por fin se detuvo, estaba en un mirador con vistas a la ciudad. Se puso las manos sobre su vientre, a un plano, e hizo una promesa silenciosa. Te cuidaré. Pase lo que pase, tendrás amor. Tendrás una madre que nunca te abandonará. Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Juliana. Intentó llamar a su familia varias veces, pero nadie contestaba. Sus mensajes eran ignorados. Era como si simplemente hubiera dejado de existir para ellos. Sus amigos, que al principio se habían solidarizado, comenzaron a distanciarse. Las invitaciones para salir disminuyeron. Los mensajes quedaron sin respuesta. Juliana se dio cuenta de que muchas de sus amistades estaban ligadas a su familia y estatus social. Sin eso, no valía nada. Una amiga en particular se sintió especialmente dolida. Tatiana había sido su mejor amiga desde la adolescencia. Compartían de todo, desde secretos tontos hasta sueños profundos. Pero cuando Juliana más la necesitaba, Tatiana fue clara. Entiendes mi postura, ¿verdad? Mi familia es muy cercana a la tuya. No puedo permitir que me vean apoyándote en esta situación. Es una cuestión de lealtad. ¿Lealtad?, repitió Juliana, incrédula. ¿Y nuestra amistad? ¿Acaso no cuenta? Dime, pero... es complicado. Cuando lo arregles, hablamos. Juliana se dio cuenta entonces de que estaba completamente sola. Sin familia, sin amigos, sin padre para su bebé. Solo ella y el niño que crecía en su vientre. El trabajo se convirtió en otro campo de batalla. Juliana trabajaba en una empresa tradicional y pronto corrieron rumores. Oía susurros al caminar por los pasillos y sentía miradas críticas. Su supervisora, doña Marta, una mujer conservadora de casi 60 años, la llamó a su oficina. Juliana, vine a ver si los rumores son ciertos. ¿De verdad estás embarazada y soltera? Sí, señora Marta, pero esto no afectará mi trabajo. La mujer suspiró profundamente. Mira, querida, esta es una empresa tradicional con valores familiares. Tener una empleada soltera y embarazada no da buena imagen, sobre todo para ti, que atiendes a clientes. ¿Me estás despidiendo porque estoy embarazada? No te despido. Te sugiero que quizás sea mejor que renuncies. Sería más digno. Puedo darte una carta de recomendación neutral. Juliana salió de la oficina sintiéndose como si le hubieran dado una bofetada. No renunció, no les daría esa satisfacción. Pero el ambiente laboral se había vuelto insoportable. Compañeros que antes eran amables ahora la evitaban. Se le asignaron proyectos importantes a otros. La estaban desplazando sutilmente. Cuando tenía 7 meses de embarazo, Juliana finalmente fue despedida.
La excusa oficial fue reestructuración de la empresa, pero todos sabían la verdad. Firmó la rescisión con manos temblorosas, no por tristeza, sino por ira contenida. Embarazada de 7 meses, desempleada, sin familia, sin apoyo. Juliana revisó su cuenta bancaria y calculó. Tenía suficiente para 3, quizás 4 meses de alquiler y gastos básicos. Después de eso, no sabía qué hacer. Fue durante una cita prenatal que Juliana conoció a Marta, no a la supervisora que la había despedido, sino a otra Marta. Una mujer de 20 y tantos años, trabajadora social voluntaria en el hospital público al que Juliana había acudido tras perder su seguro médico laboral. ¿Primer embarazo?, preguntó Marta suavemente al notar que Juliana estaba sola en la sala de espera. Intentar. ¿Está trabajando el padre? Juliana dudó. No tiene padre. Bueno, sí, pero él no está. Marta asintió sin juzgarla. ¿Y tu familia? Yo tampoco. Juliana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Se había hecho una promesa. No lloraría más por quienes la habían abandonado. ¿Tienes una red de apoyo? ¿Alguien tiene amigos? Juliana meneó la cabeza. Marta se sentó a su lado. Cariño, sé cómo es. Yo también fui madre soltera hace muchos años. Sé lo cruel que puede ser la gente, cómo el mundo parece desmoronarse. Pero también sé que puedes superar esto. ¿Quieres hablar? Por primera vez en meses, Juliana sintió un poco de auténtica calidez humana. Hablaron durante más de 1 hora. Marta compartió su propia historia, le ofreció consejos prácticos y le informó sobre programas sociales que podrían ayudarla. Lo más importante, dijo Marta al final de la conversación, es no dejarse llevar por la amargura. Es fácil enojarse con el mundo, con quienes te abandonaron, pero esa ira solo te consumirá. Necesitas canalizar esa energía para construir algo nuevo. Juliana se llevó esas palabras a casa. Esa noche, sentada en su pequeño apartamento, tomó un cuaderno y empezó a escribir. No para desahogarse ni para lamentarse, sino para crear un plan para sobrevivir, para criar a su hijo, para reconstruir su vida desde los escombros. En los días siguientes, Juliana comenzó a ejecutar su plan. Primero necesitaba ingresos. No podría conseguir un trabajo formal estando embarazada, así que necesitaba ser creativa. Siempre se le había dado bien la organización y la administración. Había estudiado para ello. Empezó a ofrecer sus servicios en línea como organizadora profesional y consultora administrativa para pequeñas empresas. Los primeros clientes fueron difíciles de conseguir. Muchos desconfiaban de contratar a un desconocido. Pero Juliana era persistente y competente. Cobraba menos que la competencia y ofrecía más. Poco a poco, empezó a construir una cartera de clientes. Gabriela nació una noche lluviosa de septiembre. El parto fue largo y doloroso, y Juliana lo pasó sola, sin una mano que la sostuviera, sin una voz que la consolara. Cuando la enfermera le puso a la bebé en brazos, Juliana miró esa carita arrugada y sintió un amor tan intenso que casi le dolió físicamente. «Hola, mi pequeño», susurró. «Somos tú y yo contra el mundo, y vamos a estar bien, te lo prometo». Los primeros meses con Gabriela fueron agotadores. Juliana trabajaba desde casa, cuidando a la bebé mientras intentaba mantener a sus clientes satisfechos. Dormía cuando Gabriela dormía, comía cuando podía y vivía en un estado constante de cansancio. Pero también había una determinación férrea en su interior. Cada vez que miraba a su hija, recordaba por qué luchaba. Juliana desarrolló una rutina rigurosa. Se despertaba temprano, trabajaba durante las siestas de Gabriela y después de que ella se acostaba. Los fines de semana ya no existían, solo días laborables. Aceptaba todos los proyectos que podía conseguir, forjando una reputación de confiabilidad y calidad. 6 meses después del nacimiento de Gabriela, Juliana recibió su primer cliente importante. Una empresa mediana que necesitaba servicios de consultoría para reestructurar sus procesos administrativos.
El proyecto le reportó una remuneración superior a la que ganó en 3 meses, realizando pequeños trabajos. Se dedicó por completo. Con Gabriela en un cabestrillo, trabajó largas horas, desarrollando estrategias, creando sistemas y capacitando a los empleados. El dueño de la empresa, el señor Alberto, un hombre serio de 50 años, quedó impresionado. «Se te da bien esto», dijo al final del proyecto. «Muy bien. ¿Has pensado en expandirte? ¿Formalizar esto como una consultora?» Juliana no lo había pensado, pero la semilla ya estaba plantada. En los meses siguientes, trabajó para hacerlo realidad. Formalizó su negocio, creó un sitio web profesional y desarrolló materiales de marketing. JM Business Consulting nació en una pequeña oficina en casa, con Juliana como única empleada. El crecimiento fue lento pero constante. Juliana consiguió clientes por recomendación y cada proyecto exitoso le permitió conseguir nuevos contactos. Desarrolló una especialidad: ayudar a pequeñas y medianas empresas a optimizar sus procesos, aumentar la eficiencia y reducir costos. Gabriela creció como una niña alegre y curiosa, aparentemente ajena a los efectos de una infancia con una sola madre. Juliana se esforzó por no hablar mal de su padre ni de la familia que los había rechazado. Cuando Gabriela le preguntaba por su padre, Juliana simplemente respondía: «No pudo quedarse con nosotros, pero te quiero mucho». Habían pasado 2 años. Juliana ya no tenía contacto con su familia. De vez en cuando veía fotos en redes sociales, fiestas, viajes, celebraciones de las que ella y Gabriela no estaban presentes. Cada foto le recordaba el rechazo, pero también que no los necesitaba. Fue durante este periodo que Juliana comenzó a invertir en sí misma de otras maneras. Tomó cursos de gestión empresarial en línea, participó en seminarios web y leyó con avidez sobre estrategia empresarial. Transformó su dolor en combustible, su ira contenida en ambición. JM Consultoría empezó a crecer. Juliana contrató a su primera empleada y luego a una segunda. Se mudó de su pequeño apartamento a uno más grande. No era lujoso, pero era cómodo y seguro. Gabriela tenía su propia habitación, llena de juguetes y libros. Una tarde, 3 años después de que la echaran de casa de sus padres, Juliana estaba en un café esperando a un cliente cuando vio una figura familiar. Era Fernando, su hermano. Parecía mayor, con profundas ojeras y hombros caídos. Sus miradas se cruzaron. Fernando dudó un momento y luego caminó hacia ella. «Juliana». «Fernando». Su voz era neutra y controlada. «¿Cómo estás? Me dijeron que tienes una consultora». «Sí, va bien». Se hizo un silencio incómodo. Fernando jugueteaba con la taza de café que sostenía. «Mira, yo quería disculparme por cómo te tratamos. Fue cruel e injusto». Juliana lo observó. Vio sinceridad en sus ojos, pero también algo más: curiosidad, quizá incluso envidia. «¿Por qué ahora, Fernando? ¿3 años después?» Suspiró. «Mucho ha cambiado. Mi matrimonio terminó. Tengo problemas en el trabajo. Te hace replantear tus prioridades, y me di cuenta de que fui un hermano terrible». «Lo eras». «Lo sé. Y lo siento». «Juliana, mamá y papá están pasando por un momento difícil. Económicamente, el negocio de papá no va bien y los gastos médicos de la abuela. Es complicado». Juliana sintió una punzada de algo. No exactamente lástima, sino reconocimiento. Conocía íntimamente las dificultades económicas. «Lo siento por eso». Fernando la miró esperanzado. «Siempre has sido la más inteligente de nosotros, la más organizada. Quizás podrías ayudar, dar algún consejo». Y ahí estaba. Ni una disculpa, ni un interés genuino en reconectar. Una súplica de ayuda. Juliana casi se rió de la ironía. «Fernando, cuando te necesité, cuando estaba embarazada, sola y asustada, me diste la espalda. Me llamaste una vergüenza para la familia. Me echaste de casa. ¿Te acuerdas de eso?». Bajó la mirada. «Lo sé,
Fue terrible. Y ahora cuando me necesites, recuerdas que existo. No porque me extrañes, no porque quieras ver a tu sobrina, sino porque necesitas algo de mí. ¿Así no es como funciona? Exactamente. Juliana mantuvo la voz tranquila y controlada, sin ira ni amargura, solo claridad. Fernando, te deseo suerte, sinceramente. Espero que tu familia supere estas dificultades, pero no te ayudaré, no porque sea vengativa ni cruel, sino porque he aprendido una valiosa lección. No puedo depender de quienes solo me buscan cuando les conviene. Y no le enseñaré a mi hija que está bien aceptar migajas de amor de quienes te rechazaron. Fernando parecía genuinamente sorprendido. ¿Así que ya está? ¿Nos vas a dar la espalda como nosotros te la dimos? No, Fernando. No te estoy dando la espalda. Simplemente no te estoy abriendo una puerta que cerraste hace mucho tiempo. Hay una diferencia. Se levantó y agarró su bolso. Su cliente estaba llegando. Cuídate, Fernando. Y si de verdad sientes remordimiento, úsalo para ser mejor persona de ahora en adelante. Pero no conmigo. Ese capítulo de mi vida está cerrado. Esa noche Juliana se sintió extrañamente en paz. No había ninguna satisfacción insignificante en el rechazo de su hermano. Ninguna alegría en saber que su familia luchaba. Pero había algo más valioso. La certeza de que había tomado la decisión correcta para ella y para Gabriela. Los años siguieron pasando. JM Consultoría prosperó. Juliana contrató más empleados, se expandió a una oficina física y comenzó a atender a clientes cada vez más grandes. Su reputación creció. Era conocida como la consultora que transformaba empresas ineficientes en máquinas bien engrasadas. Gabriela tenía 4 años y asistía a una buena escuela. Era una niña feliz, inteligente y llena de preguntas. Juliana se aseguraba de estar presente en cada etapa de su desarrollo, cada primer día de clases, cada presentación, cada momento importante. Puede que no tuviera una familia numerosa, pero le dio a su hija algo más valioso: presencia constante y amor incondicional. Una tarde, Juliana recibió un correo electrónico que la hizo reflexionar. Era de Diego, su hermano mayor. Había bloqueado los números de teléfono de toda la familia, pero no había pensado en los correos electrónicos. Juliana, sé que no tengo derecho a escribir después de todo esto, pero necesito intentarlo. Papá sufrió un infarto. Está en el hospital, estable, pero los médicos dicen que necesita cirugía. El problema es que no tenemos dinero para los gastos. El negocio quebró, perdieron su casa y viven en un pequeño apartamento alquilado. Sé que lo que te hicimos fue imperdonable, pero por favor, si aún tienes compasión, ayuda. No por nosotros, sino por tu padre. Él es tu padre, pase lo que pase. Diego. Juliana leyó el correo electrónico 3 veces. Sintió una compleja mezcla de emociones. Una parte de ella, la parte que seguía siendo la hija rechazada, sentía dolor. Su padre estaba enfermo, pero la mujer en la que se había convertido veía la situación con más claridad. Ella respondió al día siguiente: Diego, lamento mucho la salud de su padre. Le enviaré información sobre programas de asistencia médica y organizaciones que ayudan a familias con dificultades económicas con el tratamiento. Hay recursos disponibles si los busca. En cuanto a la ayuda financiera, no puedo. No porque no sea capaz, sino porque no creo que sea saludable para mí ni para mi hija reabrir una puerta que se cerró con tanta fuerza. Cuando estaba embarazada, soltera y desesperada, supliqué ayuda. Me dijiste que resolviera mi problema. Me llamaste una desgracia. Me echaste de casa. No lo he olvidado, y aunque he perdonado en el sentido de no guardar rencor, tampoco voy a fingir que tenemos una relación que no tenemos. Mi padre tomó una decisión hace años. Prefirió su reputación a su hija. Ahora tiene que vivir con las consecuencias de esas decisiones, igual que yo he vivido con las mías. Te deseo fuerza y sabiduría para superar esta dificultad. Juliana. Envió el correo electrónico y sintió, una vez más, esa profunda paz. No había culpa ni duda.
solo la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Pasaron varios meses. JM Consultoría recibió una invitación para participar en un importante congreso empresarial, donde Juliana sería una de las ponentes. Fue un reconocimiento significativo, ya que solo se invitaba a consultores destacados. El día de la conferencia, Juliana subió al escenario con confianza. El auditorio estaba repleto de empresarios, ejecutivos y otros consultores. Miró al público y comenzó a hablar sobre gestión eficiente, sobre cómo convertir las crisis en oportunidades y sobre resiliencia empresarial. Lo que no sabía era que entre el público, en las últimas filas, estaba Claudia, su madre. Se había enterado de la conferencia por un conocido y, curiosa por saber qué había sido de la hija a la que había expulsado, decidió asistir. Claudia observó a su hija dominar el escenario con maestría. Vio cómo los importantes empresarios se inclinaban hacia adelante, absorbiendo cada palabra. Escuchó los entusiastas aplausos al final. Y entonces vio a Juliana siendo abordada por decenas de personas que querían su tarjeta, su atención, sus servicios. Al final del evento, Claudia se acercó. Juliana estaba hablando con un cliente potencial cuando vio acercarse a su madre. Por un instante, sus miradas se cruzaron. «Juliana», dijo Claudia con la voz ligeramente temblorosa, Estuviste increíble allí. Gracias». La voz de Juliana era educada pero distante, como si estuviera hablando con un extraño. «No sabía que habías construido todo esto. Una empresa, una carrera. No lo sabías porque no te interesaba descubrirlo». Claudia bajó la mirada. «Tienes razón. Te fallamos. Terriblemente». Ellos fracasaron. ¿Existe la posibilidad de que volvamos a empezar? Te extraño mucho, Juliana. Y me encantaría conocer a mi nieta. Juliana observó el rostro de su madre. Vio en él un arrepentimiento genuino, pero también años de dolor que ese arrepentimiento no podía borrar. «Mamá, pasé años esperando que aparecieras, años deseando que llamaras, que te importara, que quisieras ser parte de la vida de Gabriela. Pero no lo hiciste, y finalmente dejé de esperar, dejé de necesitar. Pero ahora quiero hacerlo. Ahora me doy cuenta del error que cometí, y me doy cuenta de que algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar. No del todo». Juliana respiró hondo. «Mamá, me enseñaste una valiosa lección, aunque no fuera tu intención. Me enseñaste que no necesito la aprobación de nadie para ser valiosa, que no necesito una familia que solo me acepte cuando le conviene, y que puedo construir mi propia vida, a mi manera. Entonces, ¿no me vas a perdonar? ¿No nos vas a dar una segunda oportunidad? Ya la perdoné. Perdonarla no significa olvidarla ni recuperarla. Simplemente significa que ya no guardo rencor, pero tampoco voy a fingir que tenemos una relación que no tenemos. Gabriela y yo tenemos una vida buena, estable y llena de amor. No voy a arriesgarme a molestarla para calmar su remordimiento». Claudia tenía lágrimas en los ojos. «Me lo merezco. Sé que lo merezco. Pero aún duele». «Lo sé». La voz de Juliana se suavizó un poco. «Lo sé porque sentí ese dolor cuando me echaste. Pero sobreviví. Y tú también lo harás». Juliana se giró para irse, pero se detuvo. Miró hacia atrás. «Mamá, si de verdad has cambiado, si de verdad has aprendido algo de esto, usa ese conocimiento para ser mejor persona. Para los demás. Pero no para mí. Para mí, siempre serás la madre que me abandonó cuando más te necesitaba». Esa noche Juliana llegó a casa y encontró a Gabriela esperándola con la niñera. La niña corrió a sus brazos. «Mamá, ¿cómo estuvo tu clase?» «Estuvo genial, mi amor. Mamá estaba un poco nerviosa, pero creo que salió bien». «Claro que sí. Eres la mejor mamá del mundo». Juliana abrazó a su hija con fuerza. Esta niña, este pequeño ser humano al que habían llamado un problema y una vergüenza, era lo mejor que le había pasado. Gabriela la había salvado tanto como Juliana había salvado a Gabriela. En los años siguientes,
La trayectoria de Juliana continuó en ascenso. JM Consultoría se convirtió en una de las firmas líderes de consultoría empresarial de la región. Publicó un libro sobre gestión eficiente que se convirtió en una referencia en el sector. Fue invitada a impartir conferencias en universidades, congresos internacionales y eventos corporativos de alto nivel. Gabriela creció en un ambiente de amor y estabilidad. Juliana se esforzó por estar presente en cada momento importante, pero también le enseñó a su hija el valor del trabajo duro, la independencia y la resiliencia. La niña veía a su madre no como una víctima de las circunstancias, sino como una mujer que transformaba los desafíos en oportunidades. Juliana recibía ocasionalmente mensajes de familiares. Una disculpa por aquí, un intento de reconectar por allá. Respondía con cortesía, pero mantenía la distancia. No había resentimiento, pero tampoco interés en reabrir heridas que ya habían sanado. Una tarde, cuando Gabriela tenía 7 años, hizo una pregunta mientras hacían galletas juntas. «Mamá, ¿por qué nunca vemos a nuestros abuelos?» Juliana se había preparado para esta pregunta. «Porque tomaron decisiones, mi amor. Decisiones que lastimaron mucho a mami. Y mami decidió que era mejor para ambos tener una familia pequeña que nos amara de verdad, que una familia grande que nos hiciera sentir mal. Pero no te pones triste. A veces. Pero ¿sabes lo que he aprendido? La familia no es solo de sangre. La familia es quien está ahí, quien te quiere, quien está ahí cuando lo necesitas. Y tenemos familia. Tenemos a Marta, tenemos a Doña Rosa de la panadería que siempre te guarda pan dulce, tenemos a tus maestros que te adoran. Esa es nuestra familia». Gabriela lo pensó y asintió. «Me gusta nuestra familia». «Yo también, mi amor. Yo también». Cuando Gabriela cumplió 10 años, Juliana organizó una fiesta en el jardín de su nueva casa, una casa que había comprado, no alquilado, con su propio dinero. No era una mansión, pero era hermosa, cómoda, con un amplio patio trasero donde Gabriela podía jugar. La fiesta estaba llena de amigos de Gabriela, algunos compañeros de trabajo de Juliana y las pocas personas que se habían convertido en una verdadera familia con el paso de los años. Marta estaba allí, ahora una especie de abuela adoptiva para Gabriela. Carolina también estaba allí, una de las primeras empleadas de JM Consultoría, quien se había convertido en una amiga cercana. Juliana vio a Gabriela reír y jugar con sus amigas, rodeada de amor y alegría. Pensó en la niña de años atrás, embarazada y rechazada, llorando en el mirador. Esa niña apenas podía imaginar ese momento, esa vida que había construido. «Pareces pensativo», comentó Carolina acercándose con 2 copas de vino. «Simplemente reflexionando sobre cómo cambia la vida. Las cosas sí que cambian. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Trabajabas desde tu pequeña oficina en casa, con Gabriela arrastrándose por todas partes». Juliana sonrió. «Lo recuerdo. Y fuiste mi primera contratación, un acto de fe para ambas. La mejor decisión que he tomado. Me enseñaste muchísimo, Ju, no solo sobre negocios, sino también sobre resiliencia, sobre no dejar que el pasado te defina. El pasado no nos define, pero nos moldea. No sería quien soy hoy si no hubiera pasado por todo eso». Carolina la miró con admiración. «Sabes que eres una inspiración, ¿verdad? No solo para mí, sino para tantas mujeres. La forma en que transformaste el rechazo en motivación, cómo construiste todo esto sola». «No estuve completamente sola. Tuve ayuda. Personas como tú, como Marta, que aparecieron cuando las necesité. Pero trabajaste duro. Y mira dónde estás ahora». Juliana miró a su alrededor. Su hija feliz, su propio hogar, su próspero negocio, sus verdaderos amigos. Había algo casi poético en el viaje que había emprendido. Esa noche, después de que todos se fueran y Gabriela se durmiera, Juliana se sentó en el porche con una taza de té. Tomó su teléfono y abrió Instagram, algo que rara vez hacía. Fue al perfil de su madre,
Las fotos más recientes mostraban una familia muy distinta a la que recordaba. Ya no había fiestas extravagantes ni fotos en lugares caros. En cambio, había fotos sencillas, almuerzos en casa, paseos por parques públicos. Su madre parecía mayor, más cansada. Su padre también. Juliana sintió una punzada. No era exactamente lástima, sino una melancólica comprensión de cómo las circunstancias pueden cambiar. La familia que la había rechazado por miedo a la vergüenza social había perdido, irónicamente, gran parte del estatus que tanto valoraban. Cerró la aplicación sin sentir la necesidad de comentar, de contactar, de hacer nada. Esa parte de su vida había terminado. Hacía tiempo que había hecho las paces con ella. Años después, cuando Gabriela tenía 15 años y Juliana 40, estaban cenando juntas cuando sonó el teléfono de Juliana. Era un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo la impulsó esta vez. ¿Hola? ¿Juliana? Soy el doctor Méndez del Hospital São Lucas. Llamo por Roberto Torres. Nos dio tu nombre como contacto de emergencia. El corazón de Juliana se aceleró. ¿Mi padre? Sí. Sufrió un derrame cerebral grave y se encuentra en estado grave. La familia ha solicitado que se le informe. Juliana cerró los ojos. Después de todos estos años, después de tanta distancia, aún había una parte de ella que era la niña que amaba a su padre. Gracias por avisarme. Pensaré qué hacer. Después de colgar, Gabriela preguntó. ¿Se trataba del abuelo? Sí. Está enfermo. ¿Vas a visitarlo? Juliana miró a su hija, viéndola no solo como una adolescente, sino como una joven sabia y compasiva. ¿Crees que debería? Gabriela pensó detenidamente antes de responder. Mamá, siempre me enseñaste que el perdón es para nosotros mismos, no para los demás, y que a veces hacer lo correcto no es fácil. No puedo decirte qué debes hacer, pero te apoyo en cualquier decisión. Juliana sonrió con tristeza. Su hija se había convertido en una mejor persona de lo que ella misma a veces lograba ser. Al día siguiente, Juliana fue al hospital. No por obligación, ni porque hubiera perdonado por completo, sino porque necesitaba cerrar el ciclo. Necesitaba ver a su padre y liberar el último rastro de dolor que aún cargaba. Al entrar en la habitación, encontró a su madre junto a la cama, sosteniendo la mano de Roberto. Claudia levantó la vista, sorprendida y esperanzada. «¿Viniste?» «Vine». Juliana se acercó, mirando al hombre frágil en la cama. Parecía tan pequeño, tan diferente del imponente padre que solía ser. «¿Cómo está?» «Es grave. Los médicos no son optimistas». Juliana asintió. Él acercó una silla y se sentó al otro lado de la cama. Miró el rostro de su padre, viendo las marcas de la edad, la enfermedad y la vida. «Quería que supieras», empezó Claudia con voz temblorosa, «que tu padre siempre sentía remordimientos. Nunca lo decía. Ya sabes lo orgulloso que estaba, pero yo lo veía. En sus ojos, en sus momentos de tranquilidad, sabía que había cometido un terrible error, pero no un error lo suficientemente grande como para que él lo pueda arreglar. Orgullo, ese maldito orgullo». Claudia se secó las lágrimas. «Destruyó a nuestra familia». «No», corrigió Juliana con suavidad. «Las decisiones destruyeron a nuestra familia. Decisiones que todos tomamos. Yo elegí quedarme con mi hija. Tú elegiste tu reputación por encima de mí. Y ahora todos vivimos con esas decisiones». Roberto se movió levemente y abrió un poco los ojos. Miró a Juliana y, por un instante, hubo reconocimiento en sus ojos. Movió los labios, intentando formar palabras. Juliana se acercó más. «¿Papá?» «Perdóname», susurró, la palabra casi inaudible. «Perdóname». Juliana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Tomó la frágil mano de su padre. «Te perdono, padre.
No porque lo que hiciste estuvo bien, sino porque ya no quiero llevar esta carga. Cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su rostro. Juliana permaneció en el hospital unas horas y luego se fue. Roberto falleció 2 días después, acompañado de su familia. Una familia que ahora incluía a Juliana, aunque de una forma diferente a como era antes. En el funeral, Juliana se mantuvo algo apartada. Saludó a sus familiares con cortesía. Aceptó las condolencias con elegancia, pero mantuvo la distancia emocional. Cuando le llegó el turno de despedirse del ataúd, se inclinó hacia adelante y susurró: «Fuiste un buen padre en su día. Elijo recordar a ese padre». Después del funeral, Diego se acercó a ella. «Gracias por venir. Significó mucho para todos nosotros. Vine por mi padre, no por ti». «Lo sé. Y es más de lo que merecemos», dudó. «Juliana, sé que no tenemos derecho a pedir nada, pero tu sobrina, nuestra Isabela, cumple 15 años el mes que viene. Le encantaría conocerte, conocer a Gabriela. ¿Sería posible?». Juliana lo pensó. Isabela era inocente en todo esto, solo una niña que no tenía la culpa de los errores de los adultos. «Tal vez, lo pensaré». Unas semanas después, Juliana y Gabriela conocieron a Isabela en un café informal. La chica era tímida pero dulce, visiblemente nerviosa por conocer a esta tía y prima que eran prácticamente leyendas en la familia. «Así que eres la tía Juliana», dijo Isabela. «Mi padre dice que tienes mucho éxito, trabajo duro. Y lo hiciste todo tú sola, con Gabriela». «No estoy completamente solo. Recibí ayuda de gente maravillosa». Las tres hablaron durante horas. Juliana vio en Isabela algo de sí misma a esa edad. Curiosa, inteligente, llena de sueños. Y también vio una oportunidad para romper el ciclo de rechazo y dolor que había marcado su propia juventud. «Isabela», dijo Juliana al final de la reunión, «no sé si podré reconstruir la relación con toda la familia. Hay tanta historia, tanto dolor. Pero tú no formaste parte de esa historia. Si quieres, podemos conocernos mejor. Tú y Gabriela, sin presiones, sin expectativas. Solo a ver qué pasa». Los ojos de Isabela se iluminaron. «Me encantaría». En los meses siguientes, Juliana y Gabriela desarrollaron una relación afectuosa con Isabela. No fue la gran reunión familiar que Claudia esperaba, pero algo fue algo. Un tenue hilo de conexión, construido no por obligación familiar, sino por genuina elección. En cuanto al resto de la familia, Juliana mantenía una distancia cortés. Asistía a eventos importantes cuando la invitaban, pero no buscaba relaciones más estrechas. Había perdonado, en el sentido de que ya no albergaba rencor, pero no había olvidado. Y lo que es más importante, había aprendido que perdonar no significaba volver al statu quo. JM Consultoria continuó creciendo. Juliana se expandió a otras ciudades y luego a otros estados. Se convirtió en una figura reconocida en su campo, invitada frecuentemente a paneles, entrevistas y conferencias. Pero su mayor orgullo no era su éxito profesional. Era Gabriela. Su hija se había convertido en una joven segura de sí misma, compasiva e inteligente. Veía el mundo con claridad, sin prejuicios ni juicios injustos, y sabía que la familia se basaba en el amor y la decisión, no solo en la sangre. En una entrevista para una revista de negocios, cuando Gabriela tenía 18 años, el periodista le preguntó a Juliana: «¿Cuál dirías que fue el punto de inflexión en tu camino hacia el éxito?». Juliana reflexionó un momento. «Cuando mi familia me rechazó, me di cuenta de que tenía 2 opciones: dejar que me destruyera o dejar que me reconstruyera. Elegí la segunda opción, y desde entonces sigo eligiendo esa opción cada día». ¿No sientes resentimiento? Ya no. El resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Lo he dejado ir. Pero dejarlo ir no significa recuperarlo. Simplemente significa que ya no dejo que me defina.
¿Y qué consejo le darías a alguien en una situación similar? Que eres más fuerte de lo que crees. Que el abandono de algunos abre espacio para el amor de otros. Que no necesitas la aprobación de nadie para ser valioso. Y que, a veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es simplemente vivir bien, con dignidad, construyendo una vida que ames. El éxito no se trata de demostrarles algo a quienes dudaron de ti. Se trata de demostrarte algo a ti mismo. La entrevista se publicó y se viralizó. Miles de mujeres la compartieron, comentaron y le enviaron mensajes a Juliana, contándole sus propias historias de rechazo y superación de la adversidad. Juliana respondió a todas las que pudo, ofreciéndole palabras de aliento y compartiendo su propia experiencia. Uno de estos mensajes provenía de una joven llamada Ana, quien estaba embarazada y acababa de ser expulsada de su casa por su familia religiosa conservadora. «No sé cómo voy a hacer esto sola», escribió. «Tengo mucho miedo». Juliana respondió personalmente. «Vas a vivirlo día a día. Algunos días serán terribles y querrás rendirte, pero otros serán hermosos y recordarás por qué luchas. Busca tu red de apoyo. A veces viene de lugares inesperados. Y recuerda, el amor que le das a tu hijo no disminuye por la ausencia del amor de los demás. De hecho, a veces es incluso más fuerte gracias a él». Años después, Ana volvió a contactarme. Había terminado sus estudios, trabajaba en una buena empresa y su hijo estaba feliz y sano. «Me salvaste», escribió. «Tus palabras me dieron fuerzas cuando no las tenía». «Te salvaste», respondió Juliana. «Solo te recordé lo que ya tenías dentro». Cuando Gabriela cumplió 21 años, ella y Juliana salieron a cenar para celebrarlo. Estaban en un elegante restaurante, brindando con champán, cuando Gabriela dijo: «Mamá, quiero agradecerte todo lo que has hecho, por toda la fuerza que has demostrado, por mostrarme que una mujer puede ser completa por sí sola, que no necesitamos que nadie nos defina. No necesitas agradecerme, mi amor, eres lo mejor de mi vida, pero lo necesito, porque podría haber crecido sintiéndome una carga, un error, una vergüenza, pero tú nunca me dejaste sentir eso. Me hiciste sentir amada, deseada, valorada. Y ahora, mirando atrás, entiendo cuánto te debió costar eso. Cuántas noches sin dormir, cuánto trabajo duro, cuánto sacrificio». Juliana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Cada segundo valió la pena. Y sobre la familia de mi padre, sobre mis abuelos. Ahora entiendo por qué te mantuviste a distancia. De niño, a veces me preguntaba por qué éramos solo nosotros dos. Pero ahora veo que me protegías. Me protegías de la gente que podía hacerme sentir menos de lo que soy. Quería que crecieras sabiendo lo que vales, sin la toxicidad de la gente que te juzga antes de conocerte. Lo hiciste, y ahora quiero hacer algo para honrar todo lo que has hecho. ¿Qué? Gabriela sonrió. Estoy creando una organización sin fines de lucro para ayudar a madres solteras, para brindarles recursos, asesoramiento, apoyo financiero y contactos laborales. Quiero ser para otras mujeres lo que Marta fue para ti, lo que tú eres para tantas personas. Juliana no pudo contener las lágrimas. Gabriela, esto es hermoso. Y quiero que formes parte de esto. No necesariamente económicamente, aunque no me negaré si quieres ayudar, rió. Pero quiero tu sabiduría, tu experiencia, tu historia. Y así, de un doloroso rechazo, humillación y abandono, nació algo hermoso. La organización de Gabriela, a la que llamó Madres Fuertes, empezó pequeña, pero creció rápidamente. Juliana se convirtió en mentora de decenas de mujeres, compartiendo no solo consejos prácticos sobre negocios y finanzas, sino también sobre fortaleza emocional, establecer límites saludables y perdonar sin olvidar. Una de estas mujeres era, curiosamente, Carmen, prima de Juliana, quien había sido una de las primeras en cortar contacto años atrás. Carmen estaba atravesando un divorcio difícil.
criando sola a sus 2 hijos, y había buscado ayuda de la organización. Al darse cuenta de que la fundadora era su prima Gabriela y que Juliana estaba involucrada, Carmen dudó. «No tengo derecho a pedir ayuda», admitió. «No después de cómo te traté». «No», coincidió Juliana. «No tienes por qué hacerlo. Pero no voy a castigarte ni a ti ni a tus hijos por errores del pasado. Lo que hacemos aquí no se trata de mí ni de ti. Se trata de ayudar a las madres necesitadas. Si necesitas ayuda, te ayudaremos». Carmen trabajó con la organización durante meses, reconstruyendo su vida con la ayuda de Juliana y Gabriela. Fue una experiencia surrealista para ambas. La mujer que había rechazado ser ayudada por la mujer que había rechazado. «No lo entiendo», dijo Carmen un día. «¿Por qué me ayudas? Al fin y al cabo». «Porque», respondió Juliana con sencillez, «elegir ser cruel significaría rebajarme a tu nivel de hace años. Y yo no soy esa persona. Elijo cada día ser mejor que quienes me hicieron daño, no por ellos, sino por mí misma». La historia de Juliana no terminó con una gran reconciliación familiar. Ella y su madre nunca recuperaron del todo su relación. Sus hermanos permanecieron solo marginalmente en su vida. La familia que una vez la rechazó nunca recibió el perdón completo que buscaba. Pero Juliana construyó algo mejor, una familia elegida de personas que la amaban de verdad. Un legado no de riqueza material, sino de fuerza, resiliencia y compasión. Una hija que transmitiría estos valores a la siguiente generación. En su 50º cumpleaños, Juliana recorrió la fiesta que Gabriela había organizado. Había amigos, colegas, mujeres a las que había guiado, personas que se habían convertido en familia no por sangre, sino por decisión propia. También había algunos miembros de su propia familia de sangre, aquellos que, a lo largo de los años, se habían esforzado genuinamente por reconstruir puentes. Gabriela dio un discurso. «Mi madre me enseñó que la fuerza no consiste en no caer nunca. Se trata de levantarse, que la familia no se trata de con quién compartes tu ADN, se trata de con quién compartes tu vida, que el perdón no se trata de los demás, se trata de liberarte, y que la mejor venganza no es la venganza en absoluto, es vivir bien, con dignidad, construyendo una vida que ames. Mamá, gracias por enseñarme todo esto. Gracias por ser mi heroína». Juliana abrazó a su hija, sintiendo una profunda gratitud. El viaje había sido largo y doloroso. Hubo días en los que no creía que sobreviviría, noches en las que la soledad era casi insoportable, momentos en los que la humillación la hacía querer desaparecer, pero persistió. Y en su persistencia no solo encontró supervivencia, sino transformación. No solo éxito, sino significado. No solo perdón, sino paz. El cambio no fue drástico. No hubo un solo momento en que quienes la rechazaron cayeran de rodillas pidiendo perdón. No hubo justicia poética evidente cuando su familia lo perdió todo mientras ella lo ganó todo. El punto de inflexión fue más silencioso, más profundo. Fue darse cuenta, años después, de que la niña rechazada y humillada se había convertido en una mujer fuerte, respetada y querida, que había construido una vida plena no a pesar del rechazo, sino, en cierto modo, gracias a él. Al mirar a su hija, no vio un error ni un problema, sino lo mejor que le había pasado en la vida. Era despertar cada día y sentir paz, no ira, gratitud, no amargura. Se dio cuenta de que ya no necesitaba la validación de quienes la habían abandonado, porque había encontrado la validación dentro de sí misma. Ese fue el verdadero punto de inflexión, y fue más dulce, más poderoso, más duradero que cualquier venganza, porque al final, Juliana demostró algo crucial, que su valor nunca dependió de la aceptación de los demás. Siempre estuvo ahí, dentro de ella, esperando a ser descubierto. Y una vez descubierto, nadie
ni su familia, ni la sociedad, ni las circunstancias podría arrebatárselo. Esa fue la victoria. Silenciosa, digna y enteramente suya. Fin.